Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo, en la antigua ciudad de Hierápolis, un lugar conocido por sus templos, aguas termales y creencias espirituales. La ciudad era un punto de encuentro entre culturas, griega, romana y oriental. Este ambiente lleno de diversidad cultural pudo haber sembrado en Epicteto, aún sin saberlo, la semilla de una mente observadora y reflexiva. Pero su llegada al mundo no fue acompañada de privilegios ni de libertad. Nació siendo esclavo, y eso marcó profundamente el inicio de su vida. Ser esclavo en aquella época significaba no tener control sobre tu propio cuerpo, tus decisiones o tu destino. No había promesas, no había sueños que uno pudiera perseguir. Un esclavo era considerado propiedad, no persona. Es difícil imaginar lo que es crecer sabiendo que tu vida pertenece a otro, pero Epicteto vivió precisamente bajo esa sombra desde niño. Su niñez no fue una etapa de juegos o inocencia, fue un entrenamiento silencioso para obedecer, callar y soportar. Su dueño fue Epafrodito, un hombre influyente que servía como asistente cercano del emperador Nerón, uno de los gobernantes más temidos, crueles y desequilibrados que tuvo el Imperio Romano. Esto significa que Epicteto creció dentro de un ambiente cargado de tensión política, abusos de poder, intrigas y miedo constante. Aunque era esclavo, pudo observar muy de cerca cómo vivían los poderosos, lo que decían, cómo actuaban y cómo, a pesar de tener riquezas, lujos y privilegios, no parecían tener paz interior. El joven Epicteto presenció de primera mano que tener poder sobre los demás no garantizaba tener control sobre uno mismo. Veía a los romanos libres llenos de ira, preocupaciones, envidias y deseos insaciables. Quizás allí, sin darse cuenta todavía, nació en él la comprensión de un principio que después enseñaría al mundo. La verdadera libertad no depende de cadenas ni de títulos, sino de la mente de cada uno. Existe una historia que se ha transmitido durante siglos sobre una experiencia que marcó físicamente y espiritualmente a Epicteto. Se cuenta que Epafrodito, su amo, tenía fama de ser cruel. Un día, por entretenimiento o simple abuso de autoridad, comenzó a torcer con fuerza la pierna de Epicteto. Él, sin perder la calma, le dijo con serenidad que si seguía aplicando fuerza, terminaría rompiéndola. Sus palabras no fueron súplicas ni gritos, sino una advertencia tranquila. Epafrodito no se detuvo. Continuó hasta que finalmente se escuchó el hueso quebrarse. A partir de ese día, Epicteto quedó con una dificultad permanente para caminar. Pero en vez de maldecir su suerte o guardar rencor, simplemente dijo con tranquilidad que eso era exactamente lo que había anunciado. Ese momento es simbólico, representa la esencia de lo que Epicteto llegó a convertirse. Alguien que entendía que los demás podían dañar su cuerpo, pero jamás podrían tocar su espíritu. Su dolor físico no se convirtió en odio, no permitió que esa herida gobernara su vida. Esa actitud no era casual, era el inicio de su libertad interior. Pero hubo un giro inesperado en su destino. A pesar de ser esclavo, Epafrodito permitió que Epicteto recibiera educación. Quizá para presumir ante otros que tenía un esclavo culto, o tal vez porque notó que Epicteto tenía una inteligencia fuera de lo común. Sea cual sea la razón, esa decisión cambió la historia. Fue como abrir una ventana a un mundo al que la mayoría de los esclavos jamás tenía acceso. Cuando Epicteto comenzó a estudiar, se encontró con la filosofía, especialmente con las enseñanzas del estoicismo. El estoicismo era una forma de pensar que enseñaba a dominar las emociones, a actuar con virtud, a aceptar lo que no se puede cambiar y a ser dueño de uno mismo. Para muchos romanos, la filosofía era un lujo intelectual. Para Epicteto se volvió un refugio, una esperanza,
y al mismo tiempo un despertar. Él escuchaba ideas que parecían hechas para personas con libertad, pero curiosamente, él, siendo un esclavo, fue quien mejor entendió su verdadero significado. Las palabras de los filósofos comenzaron a moldear su carácter. Aprendió que la libertad más importante no es la física, sino la libertad del pensamiento. Aprendió que nadie puede hacerte daño realmente si tú no entregas tu paz interior a los demás. Y aprendió que el sufrimiento, cuando se comprende, puede convertirse en sabiduría. Epicteto no se conformó con sobrevivir siendo esclavo. Desde joven desarrolló una fuerza mental que ni su amo ni la sociedad pudieron quebrar. Mientras otros esclavos perdían la esperanza, él construía dentro de sí un mundo propio, donde era dueño de sus pensamientos, dueño de su actitud y dueño de la forma en que interpretaba la realidad. Esa independencia interior se convirtió en el fundamento de todo lo que después enseñaría. Años más tarde, Epicteto obtendría su libertad. Y cuando la libertad física finalmente llegó, él ya era libre desde hacía mucho tiempo en la parte más importante del ser humano, su mente. No buscó venganza, no buscó riquezas, no buscó ocupar un lugar entre los poderosos. Su elección fue muy diferente. Buscó profundizar en la filosofía para entender la existencia humana y ayudar a otros a liberarse de sus propias cadenas internas. La historia de cómo un niño esclavo, herido y sin derechos, llegó a transformarse en una de las mentes más sabias de la humanidad, es una prueba de que la grandeza no depende del lugar donde naces, sino del lugar al que decides elevar tu espíritu. Tras obtener cierta libertad y con una mente ya forjada por las dificultades de la esclavitud, Epicteto comenzó a dar pasos decisivos hacia su verdadera vocación, la filosofía. Aunque su cuerpo todavía llevaba las marcas de los maltratos de su amo, su espíritu era fuerte, ágil y más libre que el de muchos hombres nacidos en la comodidad y la riqueza de Roma. Fue en esta etapa que se sumergió de lleno en el estudio del estoicismo, una filosofía que no le ofrecía atajos ni recompensas fáciles, sino herramientas para comprender la vida, dominar las emociones y alcanzar la tranquilidad interior. Epicteto se trasladó a Roma, el corazón del imperio, un lugar donde las calles estaban llenas de poderosos, comerciantes, soldados y esclavos, todos mezclados en un caos constante. Allí empezó a escuchar a los grandes maestros de la filosofía de su tiempo. Entre ellos destacó Musonio Rufo, un estoico notable que no solo enseñaba teoría, sino que practicaba lo que predicaba. Musonio no hablaba de virtud como un ideal abstracto, la vivía día a día, y eso impactó profundamente a Epicteto. Con él aprendió a analizar los propios deseos, a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, y a cultivar la virtud como el único verdadero bien. Durante esos años, Epicteto vivió con un enfoque muy concreto y práctico. Aprendió que la filosofía no es un conjunto de ideas para memorizar, sino un entrenamiento constante para enfrentar la vida sin sucumbir al miedo, al dolor ni a la frustración. Comprendió que aunque no podía controlar los eventos externos, como la muerte de un amigo, la traición de un compañero o la injusticia de un gobernante, sí podía controlar cómo reaccionaba ante ellos. Esta lección se convirtió en el núcleo de toda su enseñanza posterior. La libertad verdadera no está en el cuerpo, sino en la mente. Epicteto comenzó a enseñar a otros. Lo hacía sin grandes ceremonias ni escuelas formales, simplemente reuniendo a quienes mostraban interés en la filosofía y guiándolos a través de conversaciones, preguntas y ejemplos prácticos. Él creía que el aprendizaje verdadero surgía del diálogo y de la reflexión, no de la repetición mecánica. Sus lecciones no eran fáciles ni cómodas. Retaban a enfrentar la propia debilidad,
a observar los errores propios y a aceptar la vida tal como es, con sus limitaciones y dificultades. Su reputación creció entre quienes buscaban claridad mental y paz interior. Las personas se sentían atraídas no solo por su conocimiento, sino por su manera de vivir. Epicteto no enseñaba teorías abstractas, enseñaba a vivir, y su ejemplo era tan poderoso como sus palabras. Caminaba por la ciudad con una serenidad que contrastaba con el caos que lo rodeaba, y su vida sencilla demostraba que la felicidad no depende de la riqueza ni del reconocimiento externo. Sin embargo, la vida en Roma no era sencilla para un filósofo. El poder político era absoluto y, en ocasiones, hostil hacia quienes podían influir en la mente de las personas. Durante el reinado de Domiciano, emperador estricto y paranoico, se ordenó la expulsión de todos los filósofos de la ciudad. Epicteto, junto con otros maestros, tuvo que abandonar Roma. Pero lejos de ser un castigo, este destierro fue una oportunidad. Se trasladó a Nicópolis, en Grecia, donde fundó su propia escuela y comenzó a enseñar de manera más estructurada. Allí pudo dedicarse plenamente a transmitir su filosofía, formando discípulos que luego llevarían sus enseñanzas por todo el imperio. En Nicópolis, Epicteto consolidó su método. Sus clases eran intensas y directas. No se preocupaba por adornar sus enseñanzas con palabras elegantes, ni por impresionar a los oyentes. Lo que buscaba era que cada persona entendiera cómo vivir con dignidad, cómo aceptar la realidad y cómo mantener la calma frente a cualquier adversidad. Enseñaba que las cosas externas, la riqueza, la fama, la salud o incluso la libertad física, son indiferentes. Lo único verdaderamente importante es nuestra actitud, nuestra capacidad de actuar con razón y virtud. Epicteto también era consciente de la fragilidad humana y del sufrimiento inevitable de la vida. Por eso, combinaba sus lecciones con ejemplos prácticos, historias y ejercicios para entrenar la mente. Sus discípulos aprendían a diferenciar entre lo que está bajo su control y lo que no lo está, a enfrentar la pérdida con serenidad y a no dejarse arrastrar por pasiones destructivas. Era un maestro que enseñaba con autoridad no porque tuviera poder político, sino porque había vivido lo que predicaba y había transformado su propio dolor en sabiduría. Su juventud y primera madurez estuvieron marcadas por la disciplina, la observación constante de la vida y la enseñanza de principios claros que no cambiaban según la moda ni el interés de otros. Epicteto entendió que su misión no era acumular riqueza ni fama, sino guiar a otros hacia la libertad interior, algo que incluso los emperadores y ricos romanos podían envidiar, aunque su mundo exterior estuviera lleno de cadenas invisibles. Cuando Epicteto llegó a Nicópolis, una ciudad situada en la costa occidental de Grecia, encontró un lugar ideal para continuar con su misión filosófica. Estaba lejos del bullicio de Roma y del constante peligro político que enfrentaban los pensadores, pero cerca de un ambiente cultural que valoraba el conocimiento y la reflexión. Allí, con tranquilidad y libertad, fundó su propia escuela de filosofía. No era una institución lujosa ni con grandes edificios, sino un espacio donde las almas inquietas podían encontrar guía, claridad y entrenamiento mental. A diferencia de muchos maestros que buscaban seguidores para obtener reconocimiento o prestigio, Epicteto veía su escuela como un taller del espíritu. No prometía éxito externo ni enseñaba estrategias para triunfar en la sociedad. Lo que ofrecía era algo mucho más profundo y difícil de conseguir: herramientas para dominar la mente, vivir con virtud y no ser esclavo de las emociones ni de las circunstancias. Su objetivo era formar seres humanos fuertes, íntegros y libres internamente, sin importar su posición social o su historia personal.
Las enseñanzas de Epicteto no se basaban en discursos adornados, ni en teorías teóricas sin relación con la vida. Su método era directo, casi quirúrgico. Él creía que la filosofía debía ser una práctica cotidiana, como un entrenamiento constante del alma, y por eso trataba a sus alumnos con una combinación de firmeza, honestidad y compasión. No buscaba agradarles, buscaba transformarles. Sabía que el crecimiento personal duele porque obliga a mirar lo que uno normalmente evita: las propias debilidades, la falta de disciplina, los miedos y los deseos desordenados. Epicteto hacía preguntas que obligaban al alumno a pensar profundamente. No quería respuestas memorizadas, sino reflexiones auténticas. Si un estudiante le decía que quería ser libre, Epicteto respondía: ¿libre de qué? ¿De quién? ¿Qué te ata? ¿Tus circunstancias o tus pensamientos? Y así, palabra tras palabra, conducía a sus discípulos a enfrentar la verdad de sí mismos. Para él, la filosofía no era entretenimiento intelectual, era un cambio real en la manera de vivir. Una de las ideas centrales de su enseñanza era la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Según Epicteto, esta comprensión era la llave que abría la puerta a la libertad interior. Decía que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestros deseos y nuestras acciones. Todo lo demás, la opinión de los demás, la salud, la riqueza, el clima, la política, el pasado e incluso la muerte, no está en nuestras manos. Sufrimos, afirmaba Epicteto, porque intentamos controlar lo incontrolable y descuidamos lo que sí podemos dominar: nuestra mente y nuestra actitud. Las clases en Nicópolis no eran teóricas, eran experiencias vivas. Algunos alumnos venían de familias ricas, otros eran soldados retirados, comerciantes, jóvenes confundidos o adultos que buscaban paz y sentido. Epicteto los recibía a todos por igual. No discriminaba por origen, poder o dinero. El único requisito era la disposición a trabajar en uno mismo. Y trabajar en uno mismo implicaba enfrentar verdades incómodas. Muchas veces sus lecciones golpeaban al alumno, no en el cuerpo sino en el ego. Epicteto sabía que mientras el ego gobernara, la sabiduría no podía entrar. A pesar de su pasado como esclavo, Epicteto no mostraba resentimiento ni odio hacia la sociedad que había permitido su sufrimiento. Esto impresionaba a quienes lo escuchaban. Su serenidad era real, honesta y contagiosa. Su cuerpo llevaba cicatrices, pero su alma estaba en paz. Esa coherencia entre lo que enseñaba y lo que vivía hacía que sus alumnos lo respetaran profundamente. Él no necesitaba imponer autoridad. La autoridad emanaba de su ejemplo. En su escuela, Epicteto enseñaba que cada día era una oportunidad para entrenar la mente, igual que un atleta entrena su cuerpo. Afirmaba que nadie se convierte en sabio de repente, así como nadie se vuelve fuerte sin ejercicio constante. Por eso, animaba a sus estudiantes a practicar la moderación, el autocontrol, la gratitud y la reflexión diaria. Decía que la filosofía debía vivirse en los momentos pequeños, al enfrentar una crítica, al perder algo valioso, al sentir enojo o frustración. Era en esos instantes donde se demostraba si uno era dueño de sí mismo o esclavo de sus emociones. Con el tiempo, la fama de la escuela de Epicteto se extendió por Grecia y más allá. Personas de diferentes regiones viajaban para escucharle. Algunos se quedaban meses, otros años. No todos soportaban su enfoque directo. Muchos buscaban consuelo fácil y al ver que la filosofía requería esfuerzo, se marchaban. Pero quienes permanecían cambiaban profundamente. Salían de su escuela con una fuerza interior que no se podía comprar con oro ni obtener con un título. Aprendían a vivir con dignidad, sin importar lo que la vida les pusiera delante.
En Nicópolis, Epicteto no buscó formar discípulos que lo idolatraran. Buscó formar seres humanos capaces de pensar, de actuar con virtud y de enfrentarse al mundo con valentía. Su escuela se convirtió en un faro para aquellos que querían aprender no qué pensar, sino cómo vivir. Y fue en esa etapa donde su voz, sus enseñanzas y su ejemplo empezaron a moldear no solo a sus alumnos, sino también a generaciones futuras. Con su escuela establecida y su reputación creciendo, Epicteto comenzó a consolidar un legado basado no en teorías complicadas, sino en principios tan claros que podían acompañar a una persona durante toda la vida. Su filosofía se convertía en un manual para vivir con serenidad, virtud y fortaleza, incluso frente a las peores circunstancias. Para Epicteto, la filosofía no debía quedarse en libros ni en discursos elegantes. Debía convertirse en una guía práctica que cualquier persona, desde un esclavo hasta un emperador, pudiera aplicar en su día a día. Una de las enseñanzas más poderosas y conocidas de Epicteto era la siguiente: no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino lo que pensamos acerca de ellas. Con esta idea, él mostraba que el sufrimiento emocional no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de esos hechos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero una sufre y la otra no, dependiendo de sus pensamientos. Este principio era liberador, porque mostraba que aunque no siempre podemos cambiar la realidad, sí podemos cambiar la manera en que la interpretamos. Y al cambiar nuestra interpretación, cambia nuestra experiencia interna. Otro pilar fundamental de su filosofía era comprender la división entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Epicteto decía que la raíz de la frustración humana está en desear controlar lo que está fuera de nuestro alcance. No controlamos la conducta de los demás, ni la fama, ni el clima, ni la salud del cuerpo, ni la muerte. Si ponemos nuestra felicidad en esas cosas, estamos entregando nuestra paz interior a factores que pueden cambiar en cualquier momento. En cambio, sí depende de nosotros la manera de pensar, la intención con la que actuamos, la honestidad, la disciplina, la actitud y el carácter. En esas áreas debemos concentrar nuestra energía. Con esta enseñanza, Epicteto invitaba a las personas a recuperar el poder sobre su mundo interior. Para él, la libertad verdadera no consistía en hacer lo que queramos sin límites, sino en ser dueños de nosotros mismos. Decía que muchas personas libres vivían como esclavos de sus deseos, de sus pasiones, de la opinión de los demás o del miedo. En cambio, un esclavo que domina su mente y su carácter puede ser más libre que un emperador lleno de preocupaciones. Su propia vida era la prueba viviente de esa afirmación. Epicteto enseñaba que nadie puede quitarnos nuestra libertad interior, excepto nosotros mismos, cuando cedemos ante la ira, la envidia, la desesperación o el deseo sin control. Epicteto también insistía en la importancia de la virtud como el único bien verdadero. Para él, la virtud no era una palabra bonita, sino una forma concreta de vivir. Significaba actuar con justicia, con valentía, con autocontrol y con sabiduría. Todo lo demás, el dinero, la belleza, la fama, el éxito, eran cosas externas que podían ir y venir. Decía que esas cosas no nos hacen mejores ni peores, solo más afortunados o desafortunados en lo material. Pero la virtud nos transforma internamente y nos acerca a la verdadera felicidad. Su mensaje era claro: no busques ser admirado, busca ser bueno. Otra idea esencial era aceptar el destino y fluir con la vida tal como es. Epicteto enseñaba que resistirse a la realidad genera dolor, porque nadie puede cambiar lo que ya es. Aceptar no significa resignarse pasivamente,
sino reconocer lo que no se puede modificar y actuar con sabiduría dentro de lo que sí está en nuestras manos. Cuando algo doloroso sucedía, él sugería preguntarse, ¿depende de mí cambiar esto? Si la respuesta era no, entonces lo sensato era aceptar, aprender y seguir adelante. Esta actitud no eliminaba el dolor, pero quitaba el sufrimiento añadido que proviene de luchar contra lo inevitable. También enseñaba que la disciplina era fundamental. Decía que así como un cuerpo sin ejercicio se debilita, una mente sin entrenamiento se vuelve frágil ante cualquier problema. Por eso, invitaba a practicar la filosofía todos los días, a examinar nuestros pensamientos, a cuestionar nuestras reacciones, a entrenar la paciencia y la humildad. El objetivo era estar preparados para lo inesperado. La vida es incierta y puede cambiar en un segundo. Para Epicteto, el sabio debe estar listo para cualquier giro del destino sin perder su paz. Además, Epicteto hablaba sobre cómo relacionarnos con los demás. Enseñaba que no debemos esperar que las personas actúen como nosotros deseamos, sino como son, porque cada uno vive su propio nivel de comprensión. De esta forma, aprendemos a no tomarnos las ofensas como algo personal y a mantener nuestra calma. Decía que, si alguien nos insulta, no debemos reaccionar con enojo, sino observar. La persona que insulta actúa según su pensamiento. Yo actuaré según el mío o caeré en el mismo error. Con esto, Epicteto ofrecía una vía para relacionarse con los demás sin perder el equilibrio interior. Sus enseñanzas transformaban la vida de quienes lo escuchaban porque mostraban un camino para vivir con dignidad, sin importar lo que la vida trajera. No prometía eliminar el dolor, pero enseñaba a elevarse por encima de él. No ofrecía fórmulas mágicas, sino entrenamiento, claridad y libertad. En Nicópolis, Epicteto se convirtió en un guía de almas. Sus palabras no solo inspiraban, sino que equipaban a las personas para vivir con propósito, con serenidad y con fortaleza. Cada lección era un recordatorio de que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y quienes comprendían esto, descubrían que la verdadera felicidad no estaba en el exterior, sino dentro de uno mismo. Con el paso del tiempo, la escuela de Epicteto en Nicópolis se convirtió en un punto de encuentro para personas que buscaban respuestas profundas sobre el sentido de la vida, la libertad y la paz interior. No todos los que llegaban estaban preparados para escuchar sus enseñanzas, pero quienes permanecían y las ponían en práctica experimentaban una transformación tan profunda que no podían evitar compartir esas ideas con otros. Fue de esta manera, de boca en boca y de vida en vida, que la influencia de Epicteto comenzó a expandirse más allá de los muros de su escuela. Entre los muchos estudiantes que llegaron a escucharlo, hubo uno que se volvió especialmente importante para la posteridad: Lucio Flavio Arriano. Arriano era un joven talentoso, con una mente despierta y un gran interés por la filosofía. Quedó tan impresionado con la sabiduría y la claridad con la que Epicteto enseñaba que decidió convertirse en su discípulo. A diferencia de otros alumnos, Arriano no se conformó con aprender para sí mismo. Quiso conservar y transmitir esas enseñanzas para las generaciones futuras. Epicteto, fiel a su estilo humilde, nunca escribió sus enseñanzas. No buscaba fama ni reconocimiento personal. Creía que la filosofía debía vivirse, no publicarse para ganar prestigio. Para él, escribir libros podría desviar la atención de lo esencial: la práctica diaria de la virtud y el dominio de uno mismo. Sin embargo, Arriano comprendió que lo que Epicteto enseñaba era demasiado valioso como para perderse con el tiempo. Así que, con el permiso de su maestro, comenzó a tomar notas detalladas durante sus clases y conversaciones. Gracias a este compromiso de Arriano,
Hoy conocemos las enseñanzas de Epicteto a través de dos obras principales: las Discusiones, o también conocidas como Disertaciones, y el Enquiridión, cuyo nombre significa manual o pequeño libro de mano. El Enquiridión fue un resumen práctico que Arriano elaboró con las ideas principales de Epicteto, de manera que cualquier persona pudiera llevarlo consigo y usarlo como guía personal diaria. Se convirtió en una especie de manual de bolsillo para vivir con sabiduría. Con el tiempo, este pequeño libro se difundió por todo el Imperio Romano y más allá, llegando a influir en la cultura occidental por siglos. Epicteto tenía una relación particular con sus discípulos. No buscaba que lo admiraran como a un ídolo. De hecho, era crítico con aquellos que idolatraban a sus maestros en lugar de aplicar lo que aprendían. Decía que no servía de nada repetir sus palabras si no se transformaba la conducta. Para él, el verdadero discípulo era quien trabajaba en sí mismo y se esforzaba por vivir de acuerdo con los principios de la filosofía estoica. Epicteto trataba a sus alumnos con cercanía, pero también con firmeza. No evitaba señalar fallas de carácter cuando era necesario, no para humillar, sino para despertar la conciencia. Enseñaba que cada persona debía asumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Nadie podía hacer ese trabajo por otro. Repetía que no se puede mejorar si primero no se reconoce la propia ignorancia y las propias debilidades. Sus alumnos lo apreciaban no porque les hiciera sentir cómodos, sino porque los hacía mejores. El impacto de Epicteto no solo se quedó entre filósofos. Sus ideas alcanzaron a personas influyentes en la política, en el ejército y en la vida pública. Muchos líderes encontraron en sus enseñanzas una guía para gobernar y enfrentar la adversidad con sabiduría y equilibrio. Se cuenta que incluso el futuro emperador Adriano la conoció y que algunos siglos después, el emperador Marco Aurelio, considerado el emperador filósofo, encontró en Epicteto inspiración para escribir sus propias reflexiones en Meditaciones. Esto demuestra cómo alguien que nació como esclavo terminó influenciando a los hombres más poderosos del mundo, no con fuerza ni riquezas, sino con sabiduría. Arriano se encargó de que la voz de Epicteto no muriera con él. Gracias a sus escritos, la filosofía de Epicteto cruzó fronteras y sobrevivió al paso de los siglos. Monjes, pensadores, educadores y líderes espirituales de diferentes épocas estudiaron sus enseñanzas y las aplicaron en situaciones tan diversas como la política, la guerra, la educación, la ética y el crecimiento personal. La claridad y sencillez de sus ideas permitió que fueran comprendidas, incluso por personas con poca formación académica. Lo extraordinario es que Epicteto jamás imaginó la magnitud que tomarían sus palabras. No buscó fama ni reconocimiento, pero precisamente por eso su mensaje fue puro, honesto y auténtico. Su impacto fue profundo porque partía de la experiencia real, del dolor superado y de la sabiduría puesta en práctica. La influencia de Epicteto creció no por publicidad ni intención de sobresalir, sino porque su filosofía ayudaba a las personas a liberarse de sus propias cadenas interiores y a encontrar un sentido más elevado en la vida. Así, desde un pequeño espacio en Nicópolis, un hombre que había nacido esclavo logró sembrar ideas que viajarían a lo largo del tiempo, transformando culturas y mentes. Su voz, registrada por Arriano, se convirtió en una guía universal para quienes buscan ser libres, fuertes y dueños de su destino interior. A pesar de que Epicteto murió hace casi 2000 años, su voz sigue viva, resonando con más fuerza que nunca en un mundo lleno de prisa, ruido y ansiedad. Su mensaje era claro y poderoso: la libertad comienza dentro de ti. Puede sonar simple, pero para Epicteto, esta idea era la llave que separaba a las personas que sufrían sin sentido
de aquellas que vivían con paz interior, incluso en medio del caos. El mayor legado de Epicteto quedó guardado gracias a su estudiante Arriano. Él tomó los consejos y lecciones de su maestro y los escribió con detalle, para que no se perdieran con el tiempo. Así nacieron dos obras que hoy siguen siendo estudiadas: Discursos y El Manual. Estos textos no están escritos con palabras complicadas, ni buscan impresionar a nadie. Son directos, prácticos y profundos, como si Epicteto estuviera sentado frente a ti, explicándote cómo vivir una vida más equilibrada y consciente. Epicteto no buscaba fama. No pretendía que las personas lo admiraran. Su enfoque era completamente diferente. Él quería que las personas despertaran. No les enseñaba cómo ser superiores a los demás, sino cómo ser libres de sus propios pensamientos destructivos. Consideraba que la verdadera esclavitud no era la que sufría el cuerpo, sino la que sufría la mente cuando estaba atrapada en miedos, deseos sin control, orgullo o opiniones ajenas. La enseñanza principal de Epicteto puede resumirse así: no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Si alguien hablaba mal de ti, Epicteto enseñaba a no perder la calma, porque los insultos no tienen poder si tú no les das importancia. Si perdías algo material, recordaba que nada es realmente tuyo para siempre. Si el destino cambiaba tus planes, animaba a aceptarlo con serenidad y adaptarte en lugar de quejarte. Para él, la actitud era la verdadera riqueza. Su vida fue la prueba viviente de sus ideas. Fue esclavo y mantuvo la calma. Ganó libertad y no se volvió arrogante. Enseñó a otros y nunca cobró grandes riquezas por hacerlo. Vivió con humildad, coherencia y dignidad. Por eso, miles de personas a lo largo de los siglos han visto en Epicteto un ejemplo real. No solo un filósofo que sabía hablar bonito, sino alguien que vivió lo que enseñó. El legado de Epicteto influyó en muchos pensadores importantes. Sus enseñanzas ayudaron a formar el carácter del emperador Marco Aurelio, quien probablemente es el ejemplo más famoso de un gobernante que buscó la sabiduría para gobernar con justicia y equilibrio. A lo largo de los años, escritores, líderes, psicólogos y hasta deportistas han utilizado sus ideas para encontrar calma, claridad y fuerza mental. Hoy, Epicteto sigue transformando vidas. Sus palabras ayudan a personas que luchan con ansiedad, inseguridad, frustración o tristeza. Nos recuerda que la vida no siempre será como queremos, pero que eso no es un problema si aprendemos a vivir con inteligencia y corazón. Nos enseña a dejar de buscar control en todo y a enfocarnos en aquello que sí depende de nosotros, nuestros pensamientos, acciones y decisiones. Al final, su mensaje puede entenderse como una invitación. No vivas como víctima de la vida. Vive como dueño de tu reacción ante ella. Epicteto nos anima a mirarnos por dentro, a entrenar nuestra mente, a vivir con propósito y a recordar que la verdadera libertad es una conquista interna. No viene del dinero, ni del poder, ni de tener una vida perfecta, sino de cultivar la paz en nuestro interior. Su vida es un recordatorio de que el pasado no define tu futuro. Puedes haber nacido en la adversidad, puedes haber sufrido injusticias, puedes haber vivido cosas que nadie merece vivir. Pero aún así, como Epicteto, puedes levantarte, puedes aprender, puedes crecer y puedes convertir tu historia en un ejemplo para otros. Hoy más que nunca, su filosofía nos invita a respirar con calma, a soltar lo que no depende de nosotros y a aferrarnos a lo realmente valioso, nuestra actitud, nuestra conciencia y nuestra capacidad de amar, aprender y ser mejores seres humanos cada día. Gracias por haber llegado hasta el final de esta narración sobre la vida y sabiduría de Epicteto. Si estás aquí,
significa que valoras el conocimiento y el crecimiento personal, y eso te hace parte de esta comunidad de mentes que buscan algo más profundo. Si este contenido te aportó reflexión, calma o inspiración, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas narraciones. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas enseñanzas hoy. Nunca sabes a quién puedes ayudar con un mensaje así. Y si deseas llevar esta experiencia contigo a donde vayas, recuerda que también puedes escuchar nuestras narraciones en Spotify. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu mente abierta. Nos vemos en el próximo video.